Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar juntos lo importante de este miércoles 19 de octubre, que está siendo muy abundante en noticias. Respecto a lo que, ya saben, la guerra de Ucrania, lo que es novedoso en el día de hoy, se lo tengo que contar porque pues hay mucha gente que está pendiente de todo ello, ¿verdad? Bueno, pues la cuestión es que en la guerra de Ucrania hoy hay dos noticias fundamentales. Moscú ha decidido retirar a los civiles de la zona de Jersón, a los civiles y a los funcionarios. ¿Cuánta gente supone eso? Pues una retirada que será escalonada, lógicamente, de entre 50 y 60.000 civiles que van a salir de 4 poblaciones en la orilla occidental del río Dnieper y que, unos presumen que va a haber una ofensiva ucraniana sobre Jersón. Ucrania lo niega, pero bueno, ya veremos en qué queda. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, este hombre que ven ahí, Vladimir Putin, ha instaurado la ley marcial en los 4 territorios anexionados mediante referéndums. Ya saben, los considera Occidente referéndums ilegales, pero la cuestión es que, ¿por qué hacen esto de la ley marcial? Dice que porque quieren tener todo el control para redirigir la economía de guerra en esa zona y atender debidamente las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas en suministros militares, equipamiento sanitario, materiales de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hoy ha calificado esto que les contábamos ayer, de que han quedado inutilizados un 30% de las capacidades eléctricas de Ucrania, y lo considera pues un verdadero crimen dentro de esta guerra horrible que ha tenido muchos episodios de crímenes contra la humanidad. Ya saben, ayer se lo contábamos también, que hay varias regiones en Ucrania donde ya falta la electricidad, donde ya empieza a hacer frío, donde falta incluso el agua. Vamos a escuchar a la presidenta europea. Ayer vimos de nuevo a los rusos apuntar ataques contra infraestructuras civiles, lo que está marcando un nuevo capítulo en una guerra ya muy cruel. El orden internacional es muy claro, se trata de crímenes de guerra, ataques selectivos contra infraestructuras civiles con el claro objetivo de cortar la electricidad y la calefacción a los hombres, mujeres y niños de la guerra con la llegada del invierno. Son actos de puro terror. Pues eso es lo que les tengo que contar en referencia a la guerra de Ucrania, esa guerra que nos está rompiendo todo lo previsible dentro de las economías, que está llevando la inflación. Hoy es noticia, el Eurostat lo publicaba esta mañana, el 9,9% para el conjunto de la zona euro, una décima por debajo de lo previsto, pero no podemos estar con una inflación de casi el 10%, eso es evidente. Bueno, para hablar de la política guión la economía y sobre todo de lo que es FETEN, hoy le hemos pedido a doña María Crespo, que nos acompaña esta tarde, muy buenas tardes, que es profesora de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá. Vamos a eso, a lo FETEN. A lo de comer. Lo de FETEN, sí. Unos presupuestos que te dice la AIREF que están viciados, unos presupuestos que te dicen otros organismos que no son reales, que no se puede ni estimar porque el presupuesto basado en una incoherencia grave que es considerar unos ingresos fiscales que no demuestras, que no acreditas y que no son conservadores, que es la obligación de alguien que hace un presupuesto, es en los ingresos ser un poquito conservador. No, en fin, los gastos sí que no son conservadores, evidentemente, porque es un disparate de gasto, ¿no? Bueno, la cuestión es, hoy hemos escuchado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decir que ella no va a echar atrás nada de los presupuestos. Ayer se lo pedía a Feijóo, ella dice que no, y que además le hace mucha gracia la crítica de la AIREF. Todo esto, ¿cómo nos lo tenemos que tomar? Pues como una gravísima irresponsabilidad. Si los políticos tuvieran si las actuaciones de los políticos tuvieran consecuencias como las tienen en la vida real, el CEO de cualquier compañía tiene una responsabilidad patrimonial por su mala gestión. El funcionario que hace ciertas tropelías tiene responsabilidad y, sin embargo, el político puede hacer lo que le parezca y no tiene responsabilidad. Yo no digo que tengan una responsabilidad económica porque sería imposible de cuantificar, pero sí que se les podía inhabilitar durante un tiempo para gestionar dinero público. Y esto es lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez, una absoluta irresponsabilidad
porque está comprometiendo a generaciones futuras, y esto es muy serio. A veces nos lo tomamos de broma porque las tropelías que está haciendo el Gobierno y las insensateces que dicen en público son propias de un sainete, pero no tiene ninguna gracia. Está comprometiendo las generaciones futuras de jóvenes y de mayores, de trabajadores y de desempleados, por una absoluta irresponsabilidad en el gasto. Los presupuestos, y esto lo ha hecho el Gobierno de Sánchez y lo repite continuamente la izquierda, se hacen a la inversa. Es decir, como la definición de presupuesto es previsión de ingresos y límites máximos de gasto, lo que hacen es inflar los ingresos para que cuadren los gastos. Entonces, exacto. Entonces, a nadie se le ocurre en su casa hacer un presupuesto a la inversa, es decir, vamos a gastar tanto porque vamos a imaginar que ingresaremos ciertas cantidades. Un presupuesto con una deuda pública del 112% del PIB y de una previsión del 4% del déficit es una absoluta irresponsabilidad. Pero es que la previsión de ingresos es absolutamente irresponsable. Se prevé recaudar un 7% más en IRPF y en impuestos sobre sociedades, en un país donde hay 70 y tantas mil empresas que han cerrado. Es absolutamente falso. Por lo tanto, lo que se está haciendo con estos presupuestos es comprometer el futuro de España durante varias decenas de años. España, que tiene una deuda que está ahora en 1.485.000 millones y subiendo, que claro, esto va disparado. Lo que pasa es que de la ecuación se nos ha caído la variable Europa. Europa era el guardián de la ortodoxia presupuestaria, Europa era, acuérdense de los acuerdos de Maastricht, aquellos tipos severos que decían, no, oiga, vamos a ver, ¿cómo tiene usted el déficit? Uy, ¿cómo tiene usted la deuda? Claro, llegó el desparrame de whatever it takes y posteriores intervenciones del Banco Central Europeo, que compra la deuda pues, a casquiporro, que no miran nada, que hay que atender lo de Ucrania, que vamos a disculpar porque la pandemia, y los presupuestos de España pues, se tapan la nariz y los dan por buenos porque no quieren tener problemas con ningún socio miembro, esa es la pura realidad. Bueno, porque España es imposible de intervenir. Ya se vio en tiempos del Gobierno de Rajoy, no nos intervinieron, bueno, las cosas se hicieron razonablemente bien, pero éramos inintervenibles, si es que se puede decir esto. Por volumen. Por volumen, exacto. Claro. Entonces, Europa nos mira con la cautela de que somos un país peligroso para los presupuestos europeos, pero la irresponsabilidad del Gobierno puede comprometer ya no solo el futuro de España, sino que si uno analiza en profundidad los presupuestos, lo que se ve es que se ha trasladado la carga de la responsabilidad a las comunidades autónomas. Se titulan los presupuestos como los de la justicia social y la eficiencia. Yo cuando leo lo de la justicia social, bueno, me lo puedo creer, pero lo de la eficiencia... Pero esa primera parte, bueno, podemos discutirla, pero la eficiencia en absoluto, y además es que se está trasladando la responsabilidad de la eficiencia o de la no eficiencia a las comunidades autónomas. Se prevé un crecimiento del gasto en educación, en servicios sociales, en dependencia, en todas las gestiones, en todas las políticas públicas que están gestionando las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que dentro de unos meses el Gobierno de Sánchez dirá la responsabilidad es de las comunidades autónomas que han incrementado el gasto público. Está poniendo el Gobierno en el disparadero del crecimiento del gasto público, pero además de un crecimiento desmedido a las comunidades autónomas. Es una absoluta irresponsabilidad el ceder esa responsabilidad a las comunidades autónomas, y qué decir de los ayuntamientos y de las corporaciones locales. Es una locura. Con lo cual, ese compromiso, esa falta de compromiso con la eficiencia es muy seria, y desde luego los ciudadanos tenemos que tomar en cuenta qué es lo que se está haciendo, porque lo vamos a tener que pagar nosotros. O sea, desde el punto de vista técnico siempre se habla de equivalencia ricardiana. La equivalencia ricardiana lo que dice es que el crecimiento del gasto público de hoy lo pagarán las generaciones futuras, y lo vamos a pagar no solo en menores prestaciones, sino en un aumento de impuestos insostenible. Pensaba que me iba a hablar de Buchanan, que fue el primero que teorizó sobre la inconveniencia de hacer presupuestos con ánimos electorales, que es claramente lo que está pasando aquí. Exacto. Quiero enseñarle algo, porque hay quien se ha entretenido en proyectar a finales de año lo que de exceso recaudador para la hacienda pública va a tener el efecto de la inflación. Ahora lo vamos a ver. Los que se han entretenido, que es un cálculo bastante simple, hablan de 33.000 millones del ALA que van a recaudar de más por el efecto inflacionario. Esos 33.000 millones, pues evidentemente bien hubieran hecho
aplicarlos al saneamiento de las cuentas públicas. Hubiera sido excelente y bueno para todos, para las generaciones venideras y para las actuales. También hubiera estado bien y hubiera tenido un gran efecto económico que esos 33.000 millones se hubieran devuelto, no sé si en todo o en muy buena medida, a las familias españolas para recuperar el gran efecto que va a tener nuestra economía, que es el parón del consumo, obvio y evidente, con una inflación que va creciendo y que los salarios no crecen ni a la misma velocidad ni equilibradamente en lo que es la sociedad. Así es que esos 33.000 millones de excesos de ingresos se van a gastar en gastos electorales para prevenir o acolchar la campaña electoral del partido que gobierna o de los el partidos que propio, el gobiernan. propio presupuesto se lo prevé un crecimiento de la recaudación del IVA del 5,9%. La recaudación del IVA mayoritariamente se va a deber al efecto de la inflación, con una subida de precios, con una inflación del 10,8%, como hemos cerrado en el mes de julio, evidentemente plantea un aumento de la recaudación. Pero un análisis sensato de las cuentas públicas se hace desde el punto de vista de los datos en términos reales, no en términos nominales. Este mantra del que hablamos permanentemente y que es necesario, que es la deflactación de las tarifas del IRPF, lo único que pretenden es ver en qué posición estamos en términos reales. Con una inflación del 10% no nos importa la recaudación neta efectiva, sino que lo que tenemos que analizar es cuál es la recaudación real, habiendo aplicado el deflactor del IPC. De hecho, Funcas hace un análisis, hoy lo ha publicado, el crecimiento real del PIB, que lo ha reducido al 0,7%. Entonces, si estamos analizando el crecimiento en términos inflacionarios, estamos generando una inflación, una ilusión óptica a los contribuyentes. Lo que hay que ver es cuál es el crecimiento real. El crecimiento real de España va a rondar como muchísimo en el 1%. Este déficit del casi 4%, con esa tendencia inflacionaria, lo único que va a hacer es abocarnos todavía más a un escenario de recesión sin precedentes. De todas maneras, y esto es el último planteamiento que yo le quiero hacer por hoy, ya le invito a venir otro día a hablar de economía en serio. La cuestión es que el Tribunal de Cuentas alemán ha dicho, oiga, es que no es ni constitucional aquí que el gobierno se endeude de esta manera para paliar la crisis energética. Y eso abre un camino hasta ahora no recorrido, porque claro, nadie discute que hay que paliar la crisis energética. Y paliando la crisis energética también se está generando inflación. Pero claro, esto dice la Constitución de Alemania, la lucha, tuvieron la experiencia de la República de Weimar y eso pesa mucho, ¿verdad? La cuestión es que es prioritario y central en el Banco Central alemán y en el Banco Central Europeo, que lo llevaron los alemanes allí, lo tienen grabado en la piedra del frontispicio del edificio de Frankfurt, si es que la tiene, que no lo sé. Hay que combatir la inflación. Y le dice el Tribunal de Cuentas al gobierno alemán, oiga, déjese de medidas para paliar la crisis energética, esas que están tomando no valen. La última de ellas fue pagarle la calefacción a todos los hogares alemanes en el mes de diciembre. Bueno, algo parecido estamos viviendo nosotros. No se está pagando la calefacción a los hogares, pero se está subiendo el 3,5% el salario de los funcionarios y las pensiones, con lo cual en un escenario en el que las clases medias se están viendo absolutamente deterioradas, no solo por el desempleo, con unas cifras de desempleo del 12%, en torno al 12% y una inflación del 10%, sino que Sánchez está pagando su factura electoral o está haciendo su propaganda electoral a costa de la subida del capítulo 1, una subida del capítulo 1 de los presupuestos. El capítulo 1 se refiere a los salarios, es absolutamente irresponsable. Entonces, los alemanes gastan en calefacción y nosotros gastamos en subida de sueldos a personas que evidentemente lo necesitan como cualquier otro ciudadano, pero no es el momento de subir los salarios públicos, con lo cual la fiesta la estamos pagando todos y la pagaremos en el futuro a costa de la irresponsabilidad del Gobierno. Doña María Crespo, un placer enorme tenerla en el programa. Muchísimas gracias por sus explicaciones y nosotros vamos a continuar porque tengo un montón de noticias que contar y poco tiempo para hacerlo. Hoy es el momento en el que les tengo que contar algo de lo que está sucediendo en el panorama europeo. En el panorama europeo tenemos que en Hungría van a celebrar un referéndum para ver si a los húngaros les parece bien las sanciones decretadas contra Rusia y eso puede abrir un escenario complicado en el futuro de la unidad de los países de la Unión Europea y Francia y las relaciones con Italia. Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, dice que se abre a hablar con Giorgia Meloni, que es la primer ministro italiana, in pectore todavía, pero que está claro.
Y claro, aquí es el momento en el que yo recuerdo lo que decía Meloni de Macron hace tan solo 3 años. Los irresponsables, Emmanuel Macron, son aquellos que bombardearon Libia porque estaban preocupados de que Italia consiguiera concesiones energéticas importantes con Gaddafi y nos dejaron enfrentarnos al caos de la inmigración ilegal que tenemos ahora. Los cínicos, Emmanuel Macron, son los franceses que mandaron a la Gendarmería que devolviera a todo inmigrante que trataba de cruzar la frontera. Lo asqueroso es que Francia continúe explotando África. No vengas a darnos lecciones, Macron. Los africanos están abandonando su continente por tu culpa. La solución no es enviar africanos a Europa, sino liberar a África de algunos europeos. Menuda la que se le viene a Emmanuel Macron. Por cierto, que en ese futuro gobierno, Silvio Berlusconi ya ha dicho que para él lo importante, ha dicho muchas tonterías, por ejemplo, que Vladimir Putin es uno de sus 5 mejores amigos, que le ha mandado por su cumpleaños unas botellas de vodka y que él le ha correspondido con unas botellas de un vino italiano que se llama Lambrusco. Bien, lo importante de lo dicho por este mago Berlusconi es que él lo que quiere es controlar el Ministerio de Justicia del nuevo gobierno, el que tienen que formarse en Italia, supuestamente con Giorgia Meloni al frente. Ya se imaginarán que estas ansias por controlar el Ministerio de Justicia tienen mucho que ver con lo de siempre, con controlar las posibles causas que afecten a Silvio Berlusconi. Bueno, ya yendo a la política española, les tengo que contar que esta mañana Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ya empiezan a conocerse porque son ya innumerables los recursos que han llevado allí, esta vez contra la igualdad de trato. Nos encontramos ante el Tribunal Constitucional, donde hoy Vox ha presentado su recurso número 41 ante la mal denominada Ley de Igualdad de Trato, una ley por la que se pretende imponer el sesgo ideológico ante el derecho de los padres para elegir la educación de sus propios hijos. Además, le hemos pedido preguntar a Javier Ortega Smith sobre el Real Decreto que ha aprobado hoy el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas endeudarse para hacer frente a los salarios públicos. Pensemos por un momento unos padres que no quieren, como la inmensa mayoría, que se adoctrine a sus hijos, que se les impongan sesgos ideológicos en la educación, o que prefieren una educación separada por sexos entre chicos y chicas. En definitiva, que quieren ejercer el derecho a la libertad de educación. Pues resulta que solo los padres que tienen recursos pueden llevar a sus hijos a la educación privada y en cambio la inmensa mayoría tiene que llevarlo a la educación pública, sometidos al adoctrinamiento ideológico y sectario de la izquierda y de sus políticas. Pues lo que le decimos es que lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. No consiste en seguir endeudándose, no consiste en seguir subiendo la presión fiscal, lo que consiste es en bajar la presión fiscal y en reducir el gasto político innecesario. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido frente al Tribunal Constitucional esta mañana. Ya saben que este programa tiene un objetivo, que los partidos políticos españoles no miren para otro lado y asuman que la droga es un gran problema para la sociedad española, que hay cientos de miles de familias afectados por ella, que la droga nos afecta a todos, aunque no tengamos ningún familiar que, pues por suerte, tenga que ver con el tema de la injerencia o de ingerir sustancias ilegales. La cuestión es que esto está cambiando todo nuestro entorno, la confianza de las fuerzas de seguridad, la ineficiencia de algunas, pero que si no intervenimos enseguida en ese tema de la droga, corremos el grave riesgo de que algunas partes de España se conviertan en una especie de pequeños Sinaloas, en los que quien manda vayan a ser las bandas de narcotraficantes, en detrimento de quien debe mandar ahí, que es el Estado y las fuerzas de seguridad, los juzgados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tema muy enjundioso, nos va a llevar tiempo, pero al final estoy seguro de que lo vamos a conseguir. La droga tiene que incorporarse a los programas políticos de la democracia. Esto es de los partidos políticos, que tienen que tener opciones de endurecer. Yo no sé cuáles, pero estoy encantado de discutirlo el día que quieran. Algunas ideas sí se me ocurren, pero algunas ideas, algunas probablemente hasta sean malas. Lo que está en mi función es ofrecerles ejemplos de cómo nos pudre la droga y cómo eso pasa en todos los rincones de España, en lugares incluso muy alejados de lo que podría ser el tráfico del Estrecho, etc. Bien, hoy les traigo 2 noticias ciertas, las van a ver, como pues en Almería
Bueno, Almería no está lejos del estrecho, ¿verdad? Me dirán, sí. Bueno, ahí han encontrado 66 kilos de cocaína y lo curioso, lo sintomático, es que habían llegado disfrazados de maquinaria industrial procedente del Perú. Fíjense lo que hay detrás de todo eso que les digo. Hay toda una industria que maquina formas de entrar, formas de burlar, formas de que esa cocaína llegue aquí. ¿Será para consumo en España o será para consumo en Europa? Tanto da, pero las redes están aquí, el dinero se mueve aquí, la corrupción se genera aquí, las armas están con esa gente, esos perversos aquí. En fin, no podemos continuar así. Y de Almería nos vamos a Madrid. ¿Por qué? Porque ha habido 19 detenciones en 7 plantas, esto es muy divertido porque las llaman plantas indoor. Una planta de droga indoor es una planta que está bajo techo, entiendo yo, no entiendo mucho de esto, pero la cuestión es que en Coslada y en el barrio madrileño de San Blas, 19 detenciones por 7 plantas de producción de droga, como siempre descubiertas por el consumo energético, que es bastante brutal, podríamos decir. Bueno, y mientras tanto, hemos hablado de economía al principio del programa, pero tengo que contarles que hasta los artículos pues más incorporados a nuestras facetas de ocio social, se están encareciendo de una manera desproporcionada. Por ejemplo, las croquetas, los bocadillos de calamares. Es que esto es lo que la gente ve cada día cuando va al bar donde acostumbra en su barrio y pide lo que siempre tomaba y le cuesta lo que le cuesta. Vean. La lista de la compra es el desafío al que se someten los españoles todas las semanas, ya que cada vez sale más caro llenar un carrito. Con un IPC por las nubes, cocinar nuestros platos más tradicionales cuesta más que nunca. Así que si quieren preparar un plato típico español, vayan rascándose el bolsillo. Porque en comidas como las croquetas los ingredientes cuestan de media un 20% más que el año pasado. Lidera la harina con un 39,4% y le siguen la leche, los huevos o el pan rallado. En definitiva, todos los ingredientes para hacer la masa. Pero el relleno también ha subido. Productos como el jamón o el pollo se encuentran en un 11 y 19 respectivamente. Si piensan comer un bocadillo, tampoco es recomendable. El tradicional bocata de calamares también aumenta su coste. El calamar y el pan son un 14% más caros que el año pasado, a los que hay que sumarles la harina, el aceite y la sal para llegar a una media de 19%. Pero si todos pensamos en un plato tradicional español, es la paella, que también ha subido. El arroz, el pollo, el conejo y las hortalizas suben entre un 13 y un 18%, pero los ingredientes más afectados por la inflación son los condimentos, un 28,1%. Números que demuestran que la gastronomía española está por las nubes. Precios mucho más altos y nuevas escaseces. ¿A cuáles tendremos que enfrentarnos en las próximas semanas y meses? El azafrán. El azafrán, váyanse olvidando. El aceite de oliva, es verdad que ha sido una mala cosecha, pero vamos a tener problemas, se va a encarecer muchísimo, incluso pues, la abundancia de otros tiempos, olvídenla porque esta temporada no va a ser así. El azafrán de la Mancha en situación crítica por riesgo de extinción de la especie. Las altas temperaturas, su modelo minifundista o la competencia desleal podrían ser las consecuencias de sufrir fuertes descensos en los últimos años. El aumento de temperatura en la etapa otoñal incide directamente de una forma muy significativa en la floración, haciendo que disminuya. Ampliar la superficie cultivada o facilitar la incorporación de los jóvenes a este cultivo son algunas de las propuestas que la DOP ha lanzado a la Consejería de Agricultura, reclamando que se dé al azafrán la importancia que han tenido en los últimos años productos como el ajo o el pistacho. Pero atención, porque no solo el azafrán, la incidencia de la sequía llega en un momento muy crítico para los productores de aceite de oliva. Su cosecha se ha reducido a la mitad este año y ha provocado un subidón de precios en el súper. Como ven, solo en 16 días ha subido más de 50 céntimos cada tipo de aceite. Y como consecuencia, en España se está viviendo la peor campaña de aceituna de la última década. También los mejillones. Es otro alimento que pende de un hilo por el empobrecimiento de la calidad de la concha del mejillón del Océano Pacífico. Y es posible que de nuestra despensa desaparezca también el atún rojo del Mediterráneo. Es la especie de atún más amenazada debido a la sobrepesca. Su biomasa está por debajo del 15% de cómo se encontraba antes de ser explotados. Preocupación también por la producción de leche, que ha caído un 5% en España. Unos datos que mucho tienen que ver con los precios. Y es que aunque el precio de leche haya subido, los costes de producción también, por lo que a muchos ganaderos no les sale rentable.
Una lista muy variada de alimentos de nuestra dieta diaria que tienen un alto riesgo de desaparecer. Los sectores han elevado la voz de alarma y aseguran que nos encontramos ante una situación muy crítica. Hoy nos acompaña don Francisco José Contreras, muy buenas tardes, Buenas que tardes. es diputado de Vox por Sevilla y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Y la razón de que hoy nos visite es que ha escrito este libro que tengo yo aquí, que ahora lo van a ver más engrandecido para que puedan encontrarlo luego en sus librerías si es que el tema les interesa. El título del libro ya es bastante provocador, se titula Contra el totalitarismo blando. Hombre, el totalitarismo tiene que ser duro siempre, ¿no? Claro, totalitarismo blando puede sonar a círculo cuadrado, a oxímoron, ¿no? Eso es. Entonces hay un totalitarismo blando, eso es cierto, lo entendemos con el subtítulo con toda nitidez. Dice, la cancelación woke, el feminismo radical, la imposición trans, la histeria climática, el suicidio cultural. ¿Ese es el fin de a dónde nos lleva ese totalitarismo blando? Sí, claro. Lo llamo totalitarismo porque a lo que asistimos ahora es a la imposición de una ideología oficial frente a la cual cada vez es más complicado, más peligroso expresar discrepancia. Pero las vías de imposición no son las mismas, afortunadamente, que las del totalitarismo clásico, el totalitarismo del siglo XX, ha sido el totalitarismo de alambradas, de campos de concentración, de deportaciones a Siberia. Eso ya no ocurre en nuestro tiempo, ¿no? Y sin embargo, sí presenciamos pues, la inculcación por muchas vías, incluso más variadas y más exhaustivas, quizás, que en el totalitarismo del siglo XX, de una cosmovisión oficial. Y esto es lo que intento analizar en el libro. En eso están las big data, en eso están los medios de comunicación, en eso están las ideologías no discutibles o lo que cuesta enfrentarse a ellas porque te machucan si lo haces. Claro, exactamente. Hoy no se juega uno la vida, no te van a torturar, no te van a mandar a Siberia, pero sí te puedes jugar el empleo, por ejemplo, o te juegas tu reputación pública, ¿no? Es decir, te destruyen si provocas a ese totalitarismo blando. Exactamente, te van a aplicar las etiquetas intimidatorias consabidas, si discrepas eres xenófobo, eres machista, eres homófobo, etcétera, etcétera. Y esto ya basta para intimidar y conseguir que se autocensuren muchos potenciales discrepantes, ¿no? Es decir, de estas cosas ya no se habla en público, quien no coincida con la opinión oficial, se habla como mucho en el bar o en la intimidad del hogar y cada vez menos, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí podemos estar asistiendo a un deslizamiento hacia una nueva forma de totalitarismo. Después las cosas son complejas porque el hecho de que tengamos ese nuevo totalitarismo blando en Occidente no significa que haya desaparecido del todo el totalitarismo clásico. El duro. El duro, sí, porque sí. Ahí tenemos países comunistas como Cuba, Corea del Norte, o regímenes autoritarios, por no decir totalitarios, en superpotencias mundiales ascendentes además como China o Rusia. Por cierto, hoy tenemos un ejemplo evidente de que esta nueva ideología lo impregna todo. Resulta que el gran enfrentamiento que vive en estas horas Moncloa, los partidos que conforman el gobierno, es a propósito de la pausa que ha querido el PSOE tener con la tramitación de la ley trans. Bueno, ahí hay una serie de cosas de las cuales luego les daré cuenta, pero Moncloa ha decretado el cierre de cuentas de Twitter para no producir enfrentamientos entre feministas del PSOE y feministas de Podemos. Tienen un problema con eso. Uno lee a propósito de los trans, yo lo último que he leído es que hay un trans cierto por cada 400.000 españoles. O sea que no sé si el lío se justifica solamente con el ánimo de legislar eso. También leo que la línea roja de los de Podemos, que no se atreverá a traspasar Pedro Sánchez, según me cuentan, es una cosa que no termino de entender. A lo mejor usted, con la experiencia que tiene en la docencia de la filosofía del derecho, me ilustra. Eso de la autodeterminación de género. No, pues este es el quid de toda la cuestión, si es o no posible la autodeterminación de género, ¿no?
Y hay que explicar que la ley es rabiosamente transgénero, es decir, desde la exposición de motivos anuncia que la elección del género forma parte del libre desarrollo de la personalidad, además invocando el valor constitucional del libre desarrollo de la personalidad. Después, en el artículo 3 hay una serie de definiciones y una de ellas es la del concepto de identidad sexual. La identidad sexual la presentan, la conciben como algo distinto del sexo biológico y es el género de la persona tal como cada uno lo construye o se autodefine o se siente. Es el género sentido que no tiene por qué coincidir con el sexo biológico. Esta es la doctrina de transexualidad que está en la base de la ley. Y claro, la aplicación consecuente de esto debería implicar que, por ejemplo, no se debería asignar un sexo concreto a los niños al nacer en base a sus genitales o sus cromosomas, sino que tendríamos que esperar a que el niño se desarrolle y que él decida con qué sexo se siente más identificado. Eso no está del todo en la ley, en estos términos, pero la ley sí abre la puerta, en el artículo 38 concretamente, a la posibilidad de que niños a partir de los 12 años insten el proceso de cambio legal de sexo, si el juez aprecia en ellos madurez suficiente a los 12 años y a los 14 años ya en cualquier caso, y también contra la opinión de los padres. Los padres no pueden resistirse a esto. Pueden instar el cambio de su sexo registral, es decir, aparecer en el registro civil como, digamos, pertenecientes al sexo contrario al que tienen realmente. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué más da cambiar algo en el registro? No, es que esto se llama transición legal, transición al otro sexo jurídico, pero no se queda en eso. Después viene la transición farmacológica, que es administrar los bloqueadores de la pubertad para impedir que ese chico de apenas 12 o 14 años desarrolle los caracteres sexuales propios de su sexo natural. Y después la hormonación inversa o cruzada, hormonación cruzada, es decir, darle hormonas del sexo opuesto para que desarrolle los caracteres sexuales del otro sexo al que se supone que quiere pertenecer. Y finalmente la transición quirúrgica, que es la mutilación de un cuerpo sano. O sea que lo que para los que no somos expertos en la materia nos parece un tema menor porque afecta a muy poca gente y porque no entendemos todo este lío, al final es un tema enormemente transgresor de lo que son las normas de nuestra sociedad tal como las hemos recibido. Supone un peligro formidable para la infancia y la adolescencia. Supongo que sabes que en otros países que van por delante nuestra en esta senda ha habido una verdadera explosión de la transexualidad infantil y juvenil. En el Reino Unido se ha multiplicado por 44 en 10 años, hasta el punto que el gobierno ha abierto una investigación para ver qué está pasando. O sea, un incremento del 4.400% en apenas una década. Y lo que está ocurriendo es que se introduce a activistas trans en las escuelas y les explican a los niños que podrían ser niños atrapados en el cuerpo de niña o viceversa. Así que su sexo genital no tiene lo que dice la ley, en definitiva, porque corresponderse con su verdadera identidad sexual. Claro, en esas edades se tiene problemas de todo tipo y se tiene sufrimientos de todo tipo. Uno puede sentirse no aceptado por sus padres, uno puede tener trastornos emocionales pues, vinculados a la llegada de un nuevo hermano que te quita el sitio o que, en fin, no tienes confianza en ti mismo, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este adoctrinamiento, bajo esta propaganda, adolescentes inestables que están sufriendo por otras razones pueden atribuir su sufrimiento a esta falsa razón, es decir, que ellos sean algunos de los que, digamos, no han quedado encerrados en el cuerpo equivocado. Pues. Yo tengo la sensación de que los países que han ido por delante, que han sido la vanguardia de todo esto, están echando atrás. Está, ya digo, en el Reino Unido se ha abierto una investigación, se ha cerrado alguna clínica de género. En Suecia también están empezando a echar el freno. Se están aceptando demandas judiciales de destransición, es decir, adolescentes que a los 15, 16 años hicieron esta transición farmacológica y quirúrgica, después a los 20 se dan cuenta de que
siguen estando igual de mal, que no han resuelto nada con esta agresión a sus propios cuerpos y que querrían volver a la situación inicial. Desgraciadamente no es posible volver al punto de partida porque muchas de estas transformaciones, por supuesto la quirúrgica, si te mutilan los genitales eso no tiene vuelta atrás, pero incluso la farmacológica tiene algunos efectos irreversibles. Bueno, hemos hablado de la imposición trans, pero hay muchos más elementos en este libro. La cancelación woke, por ejemplo, o el feminismo radical, o la histeria climática, el medioambientalismo llevado a puntos no razonables, ¿no? Sí, sí, son aspectos, son ingredientes de esta cosmovisión oficial a la que aludo para hablar de un totalitarismo blando, y a cada uno de esos aspectos le dedico una sección en el libro, sección que a su vez se compone de varios capítulos. Y la conclusión es que eso nos lleva a un suicidio cultural. Claro, es que todo esto, vamos a ver, el totalitarismo es rechazable en cualquier caso, incluso se tratase si la ideología oficial fuese, digamos, constructiva o sana, pero es que a mi modo de ver, para colmo es muy tóxica, es socialmente destructiva y puede llevar a las sociedades occidentales a un camino sin salida, ¿no? Y la manifestación de esta es, por ejemplo, el suicidio demográfico, el hundimiento de las tasas de natalidad, cuestión a la que dedico otra de las secciones del libro, o esta senda de transición energética suicida en la que nos hemos adentrado también, ¿no? Bajo la obsesión del cambio climático apocalíptico, cuestión a la que también dedico 2 o 3 capítulos del libro. Y el resultado va a ser, como explico ahí, pues la detención del crecimiento económico occidental, que ya estamos en ello, ¿no? Estamos prácticamente estancados, en tanto que nuestros rivales civilizacionales, especialmente China, que por supuesto no van a aplicar nada de esto, ni van a renunciar a los combustibles fósiles, Occidente, Estados Unidos y Europa han reducido un 25% sus emisiones de CO2 ya en los últimos 20 años, a un gran coste económico, ¿no? China en el mismo periodo las ha triplicado, es decir, mientras Occidente las reducía un 25%, China las triplicaba. Es decir, el resultado de todo esto puede ser el paso definitivo de la hegemonía económica mundial a China. Y atención que la hegemonía económica suele ir asociada a la hegemonía política, ¿no? Entonces estamos ante un declive de Occidente que cederá el testigo a una China totalitaria. Y totalitaria en el sentido del siglo XX, no en el sentido del siglo XXI. O sea, el final del totalitarismo blando occidental puede ser el aplastamiento bajo el totalitarismo clásico chino. En eso que podríamos llamar la histeria climática, sí que hay un elemento nuevo que a lo mejor nos viene como anillo al dedo, y es que algunos países enormemente influyentes en Europa empiezan a producir energía con carbón, a pesar de tener verdes en el gobierno, caso de Alemania, o caso pues, de la Italia de Draghi, o caso de la Bélgica actual, o de la Holanda actual, o de Polonia y tal. Todo esto es una patada en el trasero a la histeria medioambientalista, reflejada, si acaso lo vimos aquí hace unos días, en la niña esta Greta Thunberg, que decía que era preferible la energía nuclear a la energía producida con carbón. Todo esto está, de algún modo, resquebrajando. Falta que alguien salga y diga, oiga, ya vale de pagar por las emisiones, vamos a darnos una moratoria de un par de años, que sería lo razonable. Ahora no podemos atender eso también, ¿no? La cuestión es que da la sensación que todo esto puede llegar a producir cambios en la histeria medioambientalista. Sí, pero desgraciadamente nuestro gobierno son los puristas y los irreductibles de la histeria climática, y como bien dices, otros gobiernos europeos ya están revisando sus posiciones y nosotros somos ultra ortodoxos en la cuestión, y ni siquiera este gobierno ha considerado la posibilidad de, por ejemplo, prolongar la vida útil de las centrales nucleares que nos quedan. Ayer lo hizo Alemania. Ayer lo hizo Alemania. Y otros países no es ya prolongar la vida de las que existen, sino que están incluso construyendo nuevas centrales, nuevos reactores nucleares, ¿no?
no, nuestro gobierno no parece dispuesto a revisar ninguno de los dogmas, o sea que vamos a ser la reserva espiritual del totalitarismo blando y del wokismo. En determinadas circunstancias políticas, por muy fanático que seas de la cosa climática, pues si en Europa eso se gira el componente Agenda 2030, esta chapa que lleva nuestro presidente cuando va a las cámaras, a la Cámara Alta o a la Cámara Baja, pues también girará la moda en este gobierno, que en el fondo hereda esto y lo asume como propio, buscando elementos radicales como la señora Rivera, que estaba pues en un centro en París, o como secretaria de Estado también estuvo un tiempo, pero que tenía una responsabilidad mínima en lo que es la vida energética de este país. Sí, realmente es un gobierno de propaganda, es un gobierno muy ideológico, que precisamente compensa sus deficiencias en la gestión con un plus de ideología. Y la ideología de la nueva izquierda es todo esto, ¿no? O sea, hay una componente de ecologismo histérico. El ecologismo originario tuvo su sentido, igual que el feminismo originario tuvo su sentido. Estamos hablando de la, no sé cómo llamarlo, la fanatización y el extravío de posiciones, ideologías que pudieron tener su sentido hace medio siglo, pero que en la actualidad se han convertido en doctrinas tóxicas. El ecologismo es una de ellas, otra es el feminismo, otra es la causa LGTBI, en fin, son los ingredientes que voy analizando en el libro. En el libro. ¿Cómo combatimos eso en nuestro día a día, modestamente? Cualquier ciudadano en España, ¿cómo puede combatir todo esto? Bueno, hay que combatirlo, en primer lugar, formándose. Por eso me parece importante la batalla cultural, porque estamos sometidos a un bombardeo informativo o desinformativo y adoctrinador constante por todas las vías imaginables, ¿no? Vías más variadas que las que había en el siglo XX. Por eso, desde cierto punto de vista, lo actual es incluso más totalitario que el siglo XX, porque hay nuevas vías de adoctrinamiento, aunque no sean tan coactivas o tan violentas. Entonces hay que... Es decir, que gran parte de este libro en realidad es comentarios sobre otros libros, porque voy pasando revista a intelectuales importantes de la resistencia a todo esto, que los hay y son muy brillantes, lo que pasa es que no son suficientemente leídos. Yo más que aportar ideas propias, que a lo mejor no tengo tantas, lo que quiero es divulgar el pensamiento y de voces importantes de la resistencia. Y de autores como el de La extraña muerte de Europa, por ejemplo. Por ejemplo, Douglas Murray, a quien dedico 2 capítulos. Uno sobre el libro de La extraña muerte de Europa y otro, The Madness of Crowds, que es la locura de las masas, no sé cómo lo han traducido al español, y los 2 son libros muy importantes. Pero muchos otros también, Roger Scruton, Jamil Bragg, en fin. Quien adquiere, en fin, se adentre en este libro, pues se va a encontrar cápsulas de pensamiento conservador y de pensamiento de la resistencia, yo creo que en un tono didáctico y fácilmente asequible. Don Francisco José Contreras, gracias por la iniciativa que por lo menos nos arma culturalmente para entender cuál es el plan de algunos y qué funesto puede llegar a ser para los europeos y para los españoles fundamentalmente, ¿no? Te lo agradezco mucho que haya querido compartir algunos pequeños comentarios a propósito del libro con nosotros aquí en la Redacción Abierta. Un placer. Pues muchísimas gracias a ustedes y aquí a vuestra disposición. Y le deseo mucho éxito con el libro, naturalmente. Esperemos. Gracias. Bueno, a ustedes les quiero continuar con algunos datos. El dato de... Cada vez es más difícil explicar esto. Les habíamos contado, yo el primero aquí haciéndome el listillo, que el precio del gas determina el precio de la electricidad, porque por un extraño manejo comunitario y aceptado en España, sin mayor interpretación, la energía de última necesidad conforma los precios de todas las otras, aunque sean mucho más baratas. Bueno, entonces, claro, dice, y ahora cómo les explico yo a ustedes seriamente que el precio del gas está en mínimos de los últimos 15 meses, está baratísimo, y sin embargo el precio de la electricidad no. Miren, el precio del gas, ahora lo van a ver gráficamente porque es muy llamativo y muy escandaloso.
Hoy el precio del gas, compras mayoristas, esas que se compran para producir electricidad, está en 27,78 € y nos alegramos mucho. Ya llegará el invierno y subirán los precios, pero bueno, uno dice, oiga, pero si esto está en 27,78, ahora cuénteme euros por cada megavatio que se produce con gas. Bien, cuénteme por qué la electricidad, ahora van a ver el dato, está pues un 6% más cara que ayer. Está exactamente, tampoco es que esté especialmente cara, está en 80,50 €. Pero claro, una cosa no cuadra con la otra. Que hay un decalaje entre el impacto del precio del gas y tarda unos días en llegar al precio de la electricidad. Bueno, puede ser, pero difícil de entender porque está Europa a la que levantas una esquina de la alfombra, descubres que nadie pensó que se especula muchísimo en el mercado del gas en Holanda. Descubres que el sistema de fijación de los precios eléctricos tampoco se lo ha mirado y pensado alguien como el precio de lo último que compras. Cuando van ustedes a la carnicería, si piden solomillo, lo pagan a precio de solomillo, pero si piden cuello, pues lo pagarán a precio de cuello, ¿no? Eso no vale para la electricidad y el pool y no sé qué historias y no sé qué mandangas. La cuestión es que pues hay un imperativo que dice que nosotros vamos a formular el precio de esa forma. Hay países que no lo tienen así, les va mucho mejor que a nosotros, por ejemplo Portugal, no hace falta ir muy lejos, ¿verdad? Bueno, pues esa es la cuestión. Hoy lo explicaba Teresa Rivera, ya saben que explicándolo Teresa Rivera es difícil que lo entendamos, pero bueno, yo estoy obligado a que ustedes conozcan su versión. Está íntimamente relacionado con el precio del gas natural, que se ha desplomado. De hecho, para mañana no hace falta aplicar el mecanismo ibérico, porque el precio está por debajo del precio del ajuste del gas. ¿Por qué se está produciendo esto? Básicamente porque como en Europa decidimos en el mes de junio que teníamos que llenar los almacenamientos a un nivel mucho más elevado y antes de lo habitual, y así ha sido, y las temperaturas están siendo muy suaves, en estos momentos los almacenes están llenos. Bueno, ya sé que no habrán entendido gran cosa, pero es lo que tenemos al frente de algo tan importante como lo energético. La ministra de Transición Ecológica, que por cierto es abogada, si no tengo mal entendido. Lo que sí les quiero anunciar antes de que nos vayamos a publicidad es la conveniencia de que ustedes dispongan de un medio de comunicación, digamos que afín a lo que ustedes creen, a lo que ustedes piensan y a un sentido de las libertades que compartimos. Y lo hemos demostrado en la pandemia, después de la pandemia y 1000 veces que sean necesarias. Un sentido de querer seguir siendo españoles, de defender la unidad de nuestra patria y de considerar, como consideramos, que debemos preservar nuestras libertades porque alguien quiere cercenarlas. Bueno, si lo sienten así, lo tienen muy fácil. Les cuelgan el teléfono, marcan el 91 616 2464 y vengan a incorporarse al Club de Amigos del Toro Televisión para robustecernos, para pues, beneficiarse de algunas actividades culturales y sobre todo es que les pedimos una pequeña suscripción, muy pequeña, para que todo esto sea más fuerte y les defienda mejor a ustedes. ¿Qué actividades culturales? Pues les voy a resumir algunas. Mañana jueves a las 7 de la tarde tenemos la oportunidad de adentrarnos en el mundo de la arquitectura de la mano de un doctor en arquitectura, Juan Monjo Carrió, que además es catedrático emérito de la Politécnica y que nos va a enseñar cómo mirar una obra arquitectónica. El lunes 24 a las 7 de la tarde, José Antonio Fuster, periodista, nos va a hacer pasar un buen rato hablando sobre la reconquista de América, la gran empresa de la hispanidad. Y todas estas actividades pueden disfrutarlas de manera presencial o por videoconferencia. Ahora, eso sí, tienen que reservar. ¿Cómo? Muy fácil, llamando o escribiendo al Club de Amigos, facilísimo. Y les adelanto dos buenas noticias. La primera es que el Club de Amigos está organizando ya, va a celebrar una cena en Barcelona, en un hotel First Level, que dicen los expertos en hoteles, en Barcelona. Eso va a tener lugar el próximo viernes 11 de noviembre y los que nos sigan desde Cataluña o desde Barcelona pues lo tienen fácil. Reserven su plaza porque ahí vamos a estar Julio Ariza, José Javier Esparza y un servidor de ustedes, por cierto catalán, en el exilio,
pues en un coloquio con todos nuestros amigos del Club de Amigos en Cataluña. Y además, y ya es lo último que les cuento antes de la publicidad, tenemos ya la lotería de Navidad dispuesta por si quieren hacerse con algún décimo del Toro TV. ...24 jóvenes minutos pasan de las 8 de la tarde... ...abrimos la mesa de análisis político... ...les presento ya a nuestros acompañantes esta tarde... ...don David Gómez, abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes y airosas, muy airosas. ¿Airosas? Porque hace una tormenta de aire en Madrid. Ah, ventosas. O ventosas. Muy bien. Bueno. Y don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Pues nada, encantado de estar aquí con ustedes. Mire, he pensado en usted a la hora de seleccionar esta noticia... ...porque hay cosas... que como nadie las discute, pues van colando, y luego resulta muy complicado. El Tribunal de Cuentas de Alemania considera inconstitucional que el gobierno del país se endeude para paliar la crisis energética. Dice que eso, entre otros razonamientos, y en eso lleva razón, que ese endeudarse para reducir el coste de la energía, la última medida fue pagarles la calefacción a todos los hogares alemanes en diciembre. Bueno, dice que eso es inflacionista, y decir inflación en Alemania es como nombrar a la bicha. Sí, sí. Y el Tribunal de Cuentas ha dicho, no, esto no es constitucional. No, pues es un poco la línea de pensamiento que mantiene el Tribunal Constitucional alemán en relación a los gastos superfluos, en relación al déficit público. Este déficit que aquí tenemos nosotros, que es un déficit ya sistemático de un 4%, ¿no? De un 4%, de 40.000 millones o 50.000 millones cada año y tal, pues porque además ahora no estamos sujetos a la disciplina presupuestaria europea, pero bueno, les da igual, siguen haciendo. Es que claro, con 1,5 billones de deuda, de euros de deuda que tiene España, más otros 50.000 de este año. Pero es que el presupuesto del año que viene ya lo han hecho sin equilibrar, es decir, con otros 50.000. Eso está en Alemania absolutamente radicado, porque siguen el principio de Echegaray del santo temor al déficit, que siempre ha existido en España. Esto de este déficit sistemático es una cosa absolutamente rechazable y bueno, lo ha querido condenar la Unión Europea, pero bueno, dejó aquello del déficit del 3% anual en relación al PIB, y estos pues ya van por el 5% y además a veces el 11% en el año 2019 como del 2020 con motivo de la pandemia. En Alemania son absolutamente cuidadosos con estas cosas. En el tema de los fondos europeos, igual, porque quieren que esté absolutamente todo sumado, contado y medido. Lo que aquí nosotros no sabemos, nadie sabe, pero es que no lo saben ni las grandes empresas ni las administraciones públicas. Esta mañana o ayer oía a la presidenta de Madrid y decía que es que no sabe dónde se va el dinero. No sabe dónde se va el dinero. Han cambiado ahora al gestor, que dicen gestor, de los fondos europeos y por falta de control, por falta de gestión, por falta de adjudicación, por falta de transparencia. Pero lo que es el concepto de este déficit y este gasto extraordinario, gasto en exceso por parte de los presupuestos del Estado en Alemania, no pasan por ello. Don David Gómez, resulta que cambian muchas cosas, están empezando a cambiar muchas cosas. Esta supuesta unidad europea en las sanciones a Putin, pues ya veremos en qué queda, porque de momento hay un primer ministro, el de Hungría, Viktor Orbán, que dice, no, mire, esto nosotros lo vamos a consultar a la población a ver si está de acuerdo en esas sanciones a Rusia, porque nos parece que no están funcionando. Y eso ya veremos cómo queda. Bueno, también es verdad que Hungría es un país un poco complejo en ese sentido, es decir, que tiene una casuística muy particular, pero sí que es cierto que es que la Unión Europea no es una unión cohesionada, no tienen unión entre ellos. O sea, la palabra unión creo que existe más bien poco en el ADN de los países europeos, salvo Francia, Alemania y poco más, es decir, el resto,
van un poco a su aire. Yo creo que no podemos estar sometiendo permanentemente las decisiones de la Unión Europea al consenso del resto, es decir, es imposible. O sea, así no se funciona, y yo creo que si la Unión Europea ha decidido poner estas sanciones a Putin, que yo creo que sí están funcionando. Es decir, se están ahogando, lo que pasa es que al final también nos está repercutiendo a nosotros. Es decir, es una sanción en doble dirección, yo creo, ¿no? Es decir, porque la Unión Europea aprieta por aquí y Putin aprieta por el otro lado, que al final nos afecta. Entonces, bueno, yo creo que sí que están funcionando, lo que pasa que debe tener el consenso total de todos y cada uno de los socios de la Unión Europea. Si no, la Unión Europea no funciona. Pero es que en la Unión Europea se votan tan pocas cosas. No, ¿Quién votó a Ursula von der Leyen o a Josep Borrell? Pues la verdad es que el ataque, esta invasión absolutamente injusta de Rusia sobre Ucrania, pues se merece una respuesta, desde mi punto de vista, mucho más rigurosa y dura por parte de la Unión Europea. Es que no tiene más remedio. Y llevamos 6 meses y las sanciones pues se van poniendo así, con pañitos calientes, y que si hoy a las personas, al Putin, al Consejo de Ministros y a algún fulano que hay por ahí, pero claro, es que la misma Alemania estaba deseando recibir gas a través del Stream. Y lo que hace Hungría, pues a mí me parece muy mal. Esto de decir que sanciones a Putin no, a mí me parece muy mal, porque él está recibiendo gas procedente de Rusia. A mí me parece que no, que hay que ponerse muy serio con Putin, y ahora lo estamos viendo en cuanto a este individuo que es un déspota, este déspota del pueblo ruso. Se le deja, pues ahí está ahora masacrando a la población ucraniana con estos aparatos, drones que está recibiendo no sé dónde. Yo creo que hay que... Bueno, hay técnicas de guerra muy cuestionables, que pase frío a la población, que pase hambre a la población, cortar los suministros. O sea, eso es, en fin, técnicas de guerra de la Edad Media. Esto es terrorismo civil. Siempre ha sido así de cruel. Bueno, yo no pensé que llegase a decirles eso, lo que les voy a contar ahora, pero está produciendo tal división dentro de los dos partidos que gobiernan, Unidas Podemos y el PSOE, está produciendo tal lío que nadie sabe cómo acabará. Pero el otro día el PSOE votó con Partido Popular y con Vox ralentizar la tramitación de la ley trans. Bueno, y eso ha sido el acabose. Unas dimiten, no sé si unes o lo que sea, dimiten del PSOE. El propio presidente ha tenido que bajar a torear a la plaza y decir, mire, cierren las cuentas de Twitter, no quiero más broncas, vamos a tranquilizarnos un poco. Parece que aparece una línea roja que delimita el territorio, que es incomprensible. Jurídicamente pido ayuda a los que están en la mesa, pero la línea roja es que no se derribe el principio de la autodeterminación de género. Bueno, pues sí, en eso están divididos los partidos que componen el gobierno. Vean. Podemos está ya contra sus socios de gobierno. Bueno, no es solo un malestar de Podemos, creo que es un malestar que si se produce ese escenario puede llegar a la calle y a la movilización de todos los colectivos involucrados. Como en el pasado, va a volver a pasar ahora, que Pedro Sánchez va a dejar las cosas en su sitio. Puede pasar perfectamente que Carmen Calvo le haya metido un gol a Pedro Sánchez, sí. Y critican los engaños del equipo de Sánchez, que ha paralizado una semana más la tramitación de la ley trans en el Congreso. La ley trans es clave para nuestro país por una razón fundamental, y es que es como la reforma laboral, concede derechos, recupera derechos para las personas que hoy son privadas de ellos. Ya lo advertía ayer la ministra Montero. No debe haber ningún retroceso en los derechos reconocidos en la ley que ha salido del Gobierno. Y con la salida de Carla Antonelli, histórica activista LGTB del propio PSOE, se abre otra crisis interna que va más allá de las divisiones en el Gobierno. El objeto de la polémica no es otro que el de la autodeterminación de género,
sexo, es decir, que una persona pueda acudir al registro civil y cambiarse de sexo simplemente con una declaración formal de su deseo expreso, un ejercicio de un derecho que en ningún caso, según cita la ley, estará condicionado a la previa exhibición de un informe médico o psicológico ni pasar por un proceso de hormonación. Ya no será necesario tampoco tener la mayoría de edad para cambiar de sexo. Desde los 16 años se podrá hacer de manera libre, desde los 14 con consentimiento o con el aval de un defensor judicial, y desde los 12 años si media una autorización que certifique la madurez del menor. Y uno de los mayores cismas que suscita la ley es precisamente el que atañe a los menores de edad, y sobre todo que a partir de los 14 años puedan cambiar de sexo sin la intervención de un juez que así lo manifieste. La decisión del Partido Socialista, que se alinea así al Partido Popular y a Vox de retrasar la llegada de la norma, lleva a las feministas y defensoras de la ley propuesta por Podemos a pensar que su tramitación no vaya a ser aprobada antes de que finalice el año, y mucho menos cuando ya se abre la puerta a un año claramente electoral. Don Carlos Entrena. Esta ley es un disparate, se mire por donde se mire. Las prisas que tienen estos de Unidas Podemos, el gobierno, de coalición... Perdona que no te funciona el micro, ahora lo resolvemos. David. Me uno al disparate, don Carlos Entrena. Desarrolla el disparate. Me uno al disparate. Pues efectivamente, es decir, la ley no hay quien la coja por ninguna parte, entre otras cosas porque hemos visto y hemos leído cosas tan, absolutamente a mí me parecen terribles, jurídicamente hablando, que es que el menor solo necesita una declaración, ni más ni menos, para hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de nombre, ese cambio tal, cosa que a mí me parece un auténtico disparate. Eso sí que me parece un disparate, sin haber pasado quizá pues, por un procedimiento más serio o con más rigor, es decir, para ver si efectivamente lo necesita o no. Entonces, yo creo que la ley no hay quien la coja por ninguna parte y además no entiendo las prisas tampoco, no entiendo las prisas porque las prisas para nada son buenas y menos para hacer una ley. Es decir, una ley de este calado que es un calado ciertamente importante para alguna persona, pero no para muchos. Es decir, tumba muchas cosas clave de nuestra organización social. Pues vamos a ver. En primer lugar, es una falta de respeto a la familia. El concepto de familia, del ejercicio de la patria potestad o de la tutela en su caso, ¿qué patria potestad puede ejercer unos padres si el niño legalmente que se le autoriza a él, sin intervención de los padres, sin intervención de un médico, sin intervención de un juez, sin intervención de un psiquiatra o un psicólogo, ir y decidir que se cambia de sexo? Pero ¿cómo un médico es capaz de hacer una cirugía o hormonar a ese niño o niña, al revés, como sea, y hacerle una operación de esa naturaleza? Es que desde un punto de vista humano o moral para ese médico, para la sociedad, es absolutamente rechazable. Si es que no tienen ni pies ni cabeza. Yo he oído muchas veces que para los niños necesitan una autorización para ir de excursión o visitar al Museo del Prado cuando tienen 15 años y, sin embargo, con arreglo a este proyecto de ley pueden irse a hacer una operación de esta naturaleza. Si me lo permite, don Eso Carlos, es una locura. Yo que veo mucho derecho civil, y pues igual que usted, es decir, los niños tienen que hacer cosas de niños, o sea, partiendo de la base y los adultos acompañarles, ni más ni menos. Es decir, es así. Entonces, a partir de ahí, que un niño tenga capacidad de decisión para unas cosas tan importantes como esto, ¿no?, me parece absolutamente aberrante, es decir, me parece una aberración jurídica, porque los menores tienen que estar bajo la tutela de los padres mientras tengan la minoría de edad. Y eso es una cosa que entiende, yo creo que todo el mundo que nos está viendo esta tarde. Sí, o no estén emancipados cuando tienen 16 años. Pero es que además no solo ataca la integridad física y moral de los menores de edad a los que se refiere esta ley, sino también a la propia mujer. Los derechos de las mujeres quedan diluidos en nada, porque esta ley, ¿en qué defiende la igualdad y el respeto a las mujeres? En nada. Es más, como dice Carmen Calvo, contraviene algunos de los logros del feminismo en los últimos años. La gran patada de esta ley se la da a un tipo que es acusado por un delito de agresión a una mujer y que cuando lo van a juzgar dice, es que me siento Julia. Digo Julia porque es el nombre que se quiso poner. Ahora ya no soy hombre, soy mujer y me llamo Julia y me quiero llamar Julia y ahora me tienen que entender como que, claro, y entonces dicen en el juzgado, anda, pues entonces no será un delito de género, ¿no?
No, claro. Y ahí es cuando se activan algunas mentes preclaras del feminismo y dice, a ver si esta ley está en el fondo cuestionando lo que hemos conseguido antes. Claro, el feminismo, claro. La versión del, digamos, el feminismo menos radical. Sí, el feminismo histórico que pretendía, lógicamente, pues alcanzar la igualdad de derechos con el hombre y poder ejercer profesiones o poder tener una cuenta corriente y poder casarse en régimen de igualdad o divorciarse en régimen de igualdad. Lo que existe ya en el Código Civil y en la legislación española y europea en general, un régimen de respeto y de igualdad. Aquí existen además las compensaciones, aquellas de las cuotas de los consejos de administración para estimular la incorporación de la mujer a unos determinados centros que todavía, u órganos que todavía no tenían una presencia sustancial. Pero es que hay un tercer factor, que es que esta ley, este proyecto de ley, ataca al principio de libertad de expresión de una forma radical, porque tipifica como delito el llamar, el decir cualquier cosa, delito de opinión, y a la cárcel o unas multas de estas bestiales. Pero es que se han vuelto locos, Quieren construir una sociedad nueva o a través de una sociedad imaginaria, porque además tampoco creo que esto responda al imaginario de los socialistas, pero se dejan llevar por la necesidad de apoyo parlamentario. Es que la necesidad del voto aprieta mucho. Claro, la necesidad de gobernar y de que sigamos viajando en Falcon, eso aprieta y mucho. Entonces, claro, nos vendemos al mejor postor. Y lo que no entiendo todavía es las prisas para hacer esto, pues que no le veo urgencia. O sea, yo creo que en este momento España tiene problemas mucho más graves, estructurales, de todo tipo, que necesitan una ayuda urgente. Hay gente que lo está empezando a pasar verdaderamente mal. Es decir, no han pedido informe al Consejo de Estado. No, ¿para qué? Si se lo han pedido, no le hacen caso en absoluto. Vamos, es que es todo eso. ¿Pero quién decide quién manda en el Consejo de Estado? Sí, en la Fiscalía, y en el Consejo General del Poder Judicial. Esta semana lo hemos visto, claro. Hemos visto cómo se ha colocado camino de la dictadura. A Magdalena Valerio, como en fin, lo mismo que pasó en el Instituto Nacional de Estadística o en el CNI o en tantos y tantos. La televisión española. La televisión española, por supuesto. Otra aberración jurídica. Quiero que recalemos, si acaso, un poco en la interpretación de lo que ha sucedido en el gobierno con la persona que controlaba la llegada de los fondos europeos, de los fondos de reconstrucción y resiliencia, que es el nombre tan rimbombante del que presumíamos tanto. Esta persona pidió su relevo hace 6 meses. No la escucharon, les importó un pepino y ha tenido que ser una filtración interesada a la publicación económica Bloomberg, a la televisión económica Bloomberg. Oiga, que a lo mejor Europa pone freno a los envíos de ayudas a España. A ver qué pasa que no se ejecutan. La que ha hecho que tiemble el misterio y que empiecen a dar golpes en la mesa. ¿Por qué no se ejecutan las ayudas y tal? Consecuencia de todo eso, ha habido un relevo en la persona que maneja la oficina de adjudicación de estas ayudas, cuyo porcentaje de eficiencia es más que cuestionable. Parece ser que la recesión nubla a toda Europa. La elevada inflación está generando estragos en los diferentes sectores económicos. La actividad se está viendo afectada en diferentes países europeos y muchos de ellos prevén situaciones críticas de aquí a 2 años. Según informes de la OCDE, señalan que va a haber una drástica desaceleración del crecimiento. Y como no, España va siempre por delante. El incremento de los precios por la inflación dispara los ingresos del gobierno por IVA, IRPF y cotizaciones sociales. La autoridad fiscal tachó los presupuestos como deficientes y recalcó que el argumento del gobierno de que los ingresos por impuestos crecen con mucha fuerza por la evolución de la economía es mentira y que la responsable de este aumento recaudatorio es la inflación, que gracias a ella recaudarán 33.000 millones extra. Al final, los precios son más altos, los impuestos más altos y por ende se recauda más. Según la autoridad fiscal, la economía no se reactivará hasta mediados de 2023 y habrá que esperar hasta principios de 2024 para que el PIB
vuelva a los niveles previos a la pandemia. A su vez, si nos centramos en territorio europeo, el país que lidera el canciller Olaf Scholz parece ser que va a ser uno de los más afectados. Va a tener un recorte de 0,7 puntos en este año y otro sablazo de 2,4 puntos para 2023. Con un precio del gas más caro, el líder ahora quiere cerrar las únicas centrales nucleares que tienen activas, por lo que la situación se va a agravar en gran medida y los ciudadanos serán los más afectados. Además, su inflación actual se sitúa en un 9%, una cifra significativamente alta. Por su parte, Francia también va en descenso. Se prevé que pase por una etapa de recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de descensos. El número que augura la OCDE es una rebaja de 0,8 puntos respecto a las proyecciones de julio, algo que no ha contentado mucho a los ciudadanos franceses con las continuas protestas por los elevados precios y la gestión de su presidente Emmanuel Macron. En el caso de Italia, diferentes expertos apuntan que se enfrentarán a un recorte de 0,8 puntos, pero que crecerá un 3,4% este año, cifra significativamente alta. En cuanto al Reino Unido, el Producto Interior Bruto estará en 3,4% y se estancará en 2023. Pues bien, diferentes factores sorpresa podrían reducir el crecimiento de las economías en Europa y se espera que sea un 1,2% en 2023, además de que la inflación aumente en un 1,5%, lo que llevaría a muchos países a una recesión total en el 2023 y a un débil crecimiento en el 2024. Bueno, este es el marco o preámbulo. La cuestión es que el Gobierno ha decidido relevar a la directora general del Plan de Recuperación y Resiliencia, la encargada de vigilar la ejecución y la evolución correcta del dinero que nos lleva a ese fin. Nos manda Europa. Se llamaba Rocío Frutos, ha sido sustituida fulminantemente, a pesar de que ya llevaba 6 meses pidiendo su relevo por razones de carácter personal. Han puesto al número 2 corriendo, porque empiezan a producirse presiones en Europa que dicen que ¿qué pasa con las ayudas en España, que solo han ejecutado un 7%? Pues es que es lógico. Desde el primer momento, cuando se anunció la llegada de los fondos europeos de recuperación y resiliencia, que hablaban de 140.000 millones, 70.000 que iban a venir de Europa y 70.000 en vía préstamos que el Estado iba a facilitar a los inversores, pues hubo una gran satisfacción general porque estos fondos están destinados a la recuperación económica, es decir, a alimentar a las inversiones para poner en marcha empresas, ampliaciones de empresas, salvamento de empresas para que creciera el empleo. Pero tenemos que recordar que la Moncloa lo que hizo fue una oficinita dentro de la Moncloa porque no quiso crear un órgano de control serio, transparente, de adjudicación, seguimiento, lo que sea, organización, control, etc. Pero es que hubo un informe del Consejo de Estado que decía que el sistema que estaban estos creando, pues que era absolutamente ilógico. Y el Consejo de Estado entraba no solo en aspectos jurídicos, sino también en aspectos de organización ya económica y contable y tal. Oigan, mire, ustedes tienen que hacerlo bien y háganlo con transparencia. Aquel informe lo ocultaron incluso. Y apareció, no sé cómo, porque alguien lo pidió en el Parlamento, no me acuerdo. Pero claro, resulta que al final tan mala gestión, pues da como resultado que un 7% son las inversiones que se están realizando con cargo a estas 2 primeras partidas que han llegado de Europa. Y claro, la tercera partida dice, pues esto ya no lo mandamos porque es que no sabemos dónde va, ni en qué se gasta, si se gasta en ayuntamientos, en comunidades autónomas, o en Bildu, en los catalanes, no se sabe. Jesús, ¿en manos de quién estamos? Yo diría que los 140.000 euros, más que de recuperación al conjunto de España, es para recuperar al gobierno. Yo diría más bien que ese 7% que se ha ejecutado habría que analizar con lupa dónde ha ido. Es decir, no ha ido precisamente a la recuperación propiamente dicha, ha ido pues a amigotes, a los amigotes del gobierno, a repartir dinero para el apoyo al gobierno. ¿Y quién lo defendía? Porque ya sabe usted que esto depende. Claro, es que hay que analizar también dónde ha ido ese 7%. Entonces Europa tiene la lupa diciendo, oiga, espere, que usted se ha dedicado a hacer campaña electoral con el 7%. Claro. No se ha dedicado usted a regar a los españoles, a las empresas, a las familias. No se ha dedicado usted a eso. Se ha dedicado, pues a mantener el tipo para seguir usando el falco.
Bueno, esta es la semana Tezanos, José Félix Tezanos, el estadístico. Conocido. Lo primero, una estadística, no sé por qué, el Centro de Investigaciones Sociológicas se dedica a hacer análisis de perspectiva de voto, porque no tiene por qué ser esa su función, pero bueno, así viene la historia. Y bueno, Tezanos daba 4 puntos por encima al PSOE y esto pues fue motivo de mucha risa. Bueno, herido en su honor, probablemente empezó a decir, eso fue ayer, que es que este chico, Feijóo, no tiene los conocimientos necesarios. Cosa que, hombre, presidiendo un organismo del Estado hay que tener, es como la mujer del César, por lo menos parecerlo. Y este, que fue a Parachic de su partido hasta que le sacaron de la oreja de la Secretaría del PSOE porque le dijeron, hombre, si estás presidiendo el Centro de Investigaciones no puedes estar en la Secretaría de un partido político. Pues hubo que contárselo de cerca porque no lo entendía. Hoy vuelve a lo mismo. Hoy encima lo hace con toda la mala agua de un aparato del partido de toda la vida, el PSOE, claro está, que bueno, ha buscado dónde mete la navajita para intentar hacer daño. Y dice algo que no corresponde, que está fuera de tono. Dice que él prefería a Casado, que le parecía más brillante. Vean. En algún momento, alguno de ustedes tendrá que explicar en un libro o en un artículo por qué si las encuestas iban también para el señor Casado, como ustedes decían, y ganaba abrumadoramente en todas y todas las casas daban victoria al señor, ¿por qué le sustituyeron ustedes? Tenían una joya, porque le han sustituido. Y aclárenselo a él, que probablemente todavía estará pensando, oiga, ¿por qué me han quitado a mí con lo bien que me iba en las encuestas? Y créanme, cuando a mí me han preguntado sobre el señor Feijóo y demás y tal, yo no es que me quite una gorra y me ponga otra, me he manifestado con respeto, no he insultado jamás, ni a él ni a nadie, ni se me ocurriría. Pero puedo tener opiniones y en una sociedad libre tenemos que tener la libertad de poder expresar sin coacciones esas opiniones. Bueno, esas opiniones que se las debía de guardar en esa gorra. Y ahora me acabo de morder la lengua para no decir públicamente lo que pienso de Tezano. Claro, es que se las debería de guardar porque no es su labor dar opiniones, no es su labor. Es decir, oiga, usted está ahí para dirigir, en fin, el centro, pues, el centro de estadística del Estado, ¿no? Es decir, no está usted ahí para opinar sobre por qué Casado se marchó o no se marchó, o por qué le cambian por Feijóo, ¿no? Usted está para eso, es decir, usted está para contestar a las preguntas de los diputados, porque le están sometiendo a un control, y no está para plantearse usted ninguna duda. Usted conteste lo que se está preguntando y no se meta en charcos ni jardines. Esta actitud denota lo que es el personaje. O sea, denota lo que es el personaje. O sea, el personaje está claro que lo que nos está lanzando es decir, a mí es que el PP o la derecha en España me da igual. Es decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana con tal de seguir en el machito y que mi gobierno siga el machito. Serviré a mi amo. Exacto. Sí. Exacto. Es que esto lo que demuestra es una falta de rigor tremenda en la actuación de este señor, porque este señor preside o dirige un organismo público que se llama CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, que hace sondeos y que tiene que dar unos datos. Y lo que tiene que hacer es dar los datos y explicar. Los datos son fríos, no necesitan opiniones. Exactamente. Son fríos. Dar los datos y explicar en base a qué ha obtenido esos datos. Y es como en la televisión. Está la información y está la opinión. Y este señor, ¿por qué tiene que entrar en la opinión? Dice, él apela a su libertad de expresión, me parece muy bien, faltaría más, pero que la haga en el momento adecuado, porque este señor lo que tiene que hacer es respetar la objetividad necesaria que impone la Constitución a la administración pública, porque es administración pública y debe actuar con objetividad y neutralidad. Es que además, no conoce su función, no conoce su función. Don Carlos, los datos son datos. Tienen que hablar solos. ¿Datos? Solos. Y luego ya los que estamos sentados en esta mesa, o los señores diputados, o quien quiera, podrá opinar sobre esos datos. Es que además es una opinión, una falta de respeto. Además luego recula y dice, no, tal. Pero ha dicho que no tenía conocimiento suficiente, o experiencia, no sé qué. Conocimientos. Que no tenía conocimiento suficiente. Y dice que eso no es una falta de respeto al líder de la oposición. Pues no lo sé, será su juicio, pero es su opinión. Claro, es su opinión. Por supuesto que es su opinión. Eso no es un dato. Es su opinión. Es un dato. Bueno, quiero que terminemos el programa analizando algo de la vida cotidiana y algo bien triste. Les quiero hablar de un profesor de violín, es valenciano, tiene 65 años, es un especialista en música barroca con fama internacional. Pero amigo, Ángel San Pedro habla valenciano perfectamente, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene el título, el llamado C1 de la administración,
y como es exigible ese requisito según las leyes autonómicas de Valencia y otras parecidas en otros lugares de España, pues lo acaban de despedir. Pues nada, lamentable, una vez más, un acto de discriminación y abuso, pues porque no debería de ser, primero no debería ser un requisito cuando uno convoca a un concurso público, porque no sé si es un concurso público o no, pero bueno, no debería ser un requisito el exigir una lengua regional, sino un mérito. Y ahí deberíamos de quedar. En fin, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y vuestras opiniones y a ustedes que nos sigan con interés desde sus hogares. Eso tiene premio. El premio es que les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. La ley trans está inquietando, y parece que bastante, a Pedro Sánchez. El PSOE está sufriendo por el frenazo que dio a la tramitación parlamentaria de esta ley Compromiso con Unidas Podemos. Lo hizo votando junto al Partido Popular y a Vox, y ahí quedó ralentizada. Entonces las tensiones han sido inmediatas, tanto en Podemos con la ayuda o la suma de Yolanda Díaz, que se ha hecho absolutamente de notar a la hora de impulsar la aprobación de esta ley, que para muchos es una ley muy desnortada, y ese es el motivo por el que Sánchez la ha querido frenar. La crisis entre Unidas Podemos y el PSOE está abierta, aunque nadie cree que la sangre vaya a llegar al río, la verdad, y este asunto no va a provocar una ruptura, creemos que no. Para el partido Podemos la clave es que no se sobrepase o que no se destruya el principio de lo que llaman la autodeterminación de género. Todo lo demás estarían dispuestos a asumirlo, aunque fuera con algún coste electoral. En lo que Moncloa es inflexible es en cerrar las cuentas de Twitter para evitar así, dicen, que haya enfrentamientos entre las feministas menos radicales del PSOE y las feministas más radicales de Unidas Podemos. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. La ley trans ha abierto un verdadero cisma en el seno del Ejecutivo. Podemos cree que retrasar la tramitación de la norma busca desactivarla y acusa directamente a Carmen Calvo de conspirar contra el presidente, pese a que ella no estaba allí en esa mesa del Congreso que tomó la decisión. El PSOE se enfrenta aquí a un debate claramente generacional entre el feminismo clásico y aquel que quiere amparar aún más al colectivo trans. Decantarse por una postura u otra tendrá consecuencias electorales en un momento muy delicado para los socialistas. Podemos está ya contra sus socios de gobierno. Bueno, no es solo un malestar de Podemos, creo que es un malestar que si se produce este escenario puede llegar a la calle y a la movilización de todos los colectivos involucrados. Como en el pasado, va a volver a pasar ahora, que Pedro Sánchez va a dejar las cosas en su sitio. Puede pasar perfectamente que Carmen Calvo le haya metido un gol a Pedro Sánchez, sí. Y critican los engaños del equipo de Sánchez, que ha paralizado una semana más la tramitación de la ley trans en el Congreso. La ley trans es clave para nuestro país por una razón fundamental, y es que es como la reforma laboral: concede derechos, recupera derechos para las personas que hoy son privadas de ellos. Ya lo advertía ayer la ministra Montero. No debe haber ningún retroceso en los derechos reconocidos en la ley que ha salido del Gobierno. Y con la salida de Carla Antonelli, histórica activista LGTB del propio PSOE, se abre otra crisis interna que va más allá de las divisiones en el Gobierno. El objeto de la polémica no es otro que el de la autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda acudir al registro civil y cambiarse de sexo simplemente con una declaración formal de su deseo expreso. Un ejercicio de un derecho que en ningún caso, según cita la ley, estará condicionado a la previa exhibición de un informe médico o psicológico ni pasar por un proceso de hormonación. Ya no será necesario tampoco tener la mayoría de edad para cambiar de sexo. Desde los 16 años se podrá hacer de manera libre, desde los 14 con consentimiento o con el aval de un defensor judicial. Desde los 12 años si media una autorización que certifique la madurez del menor. Y uno de los mayores cismas que suscita la ley es precisamente el que atañe a los menores de edad, y sobre todo que a partir de los 14 años puedan cambiar de sexo sin la intervención de un juez que así lo manifieste. La decisión del Partido Socialista, que se alinea así al Partido Popular y a Vox de retrasar la llegada de la norma, lleva a las feministas y defensoras de la ley propuesta por Podemos a pensar que su tramitación no vaya a ser aprobada antes de que finalice el año, y mucho menos cuando ya se abre la puerta a un año claramente electoral.
Todavía en el secretismo más hermético, pero las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial continúan. Eso sí, dicen que hay avances, pero ni Partido Popular ni PSOE cuentan en qué hay avances y qué es lo que falta para cerrar esa renovación. Sí aparecen elementos nuevos. Por ejemplo, ha sorprendido y mucho que el Partido Popular incorpore de paquete en su alternativa de nombres a esa renovación algún representante o afín al Partido Nacionalista Vasco. En lo que toca a la otra parte de la mesa de tahúres, aparece con inusitada fuerza el interés de Podemos en querer tener 2 poltronas del nuevo Consejo del Poder Judicial. Una de ellas ya tiene nombre, se trata de la polémica juez Victoria Rosell. Y así lo explicaba el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. O sea, no le voy a esconder que Vicky Rosell es una de nuestras candidatas preferidas a estar ahí. Creo que se lo merece. Creo que sería también una cuestión de justicia que después del calvario que ha pasado, le han destruido la vida y que finalmente haya logrado que el juez Alba haya entrado en la prisión. Creo que se merecería ahora poder estar ahí en el Consejo General del Poder Judicial. Pues son 2 los asuntos en los que empezamos a ver lo que estaba al final del dedo, el que señalaba la luna. Uno es el de la ley trans, empezamos a ver claro en esa materia, y el otro es el de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Sobre el primer asunto, tenemos que Moncloa prima el restañar relaciones con Podemos después de haber votado junto al Partido Popular y a Vox la demora de la tramitación de esta polémica ley. En ese asunto, hay un punto innegociable para los de Podemos y bastante rocambolesco, es que se mantenga, que no se venga abajo el principio de la autodeterminación de género, que ya es bastante complejo de entender. Puede parecer todo esto absurdo, pero es donde están ahora mismo las trincheras entre los 2 miembros que conforman el Gobierno de España, Unidas Podemos y el PSOE. Y podría, aunque nadie lo crea ahora, termina produciendo una cierta ruptura. Ya veremos cuántos platos rompe la aventura de la ley trans y si esto se va a cerrar de una manera positiva para los intereses electorales de unos y otros. En el otro asunto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la verdad es que aparece un nuevo agente oculto, el que estaba detrás de algunos propósitos que no comprendíamos de la parte socialista que negocia esta renovación. Y es que Podemos aspira a tener 2 sillas en el nuevo Consejo de los Jueces, el máximo órgano de los jueces. Hemos pasado de una posición inicial en la que estaban excluidos de la negociación, esto es un asunto entre el PSOE y el Partido Popular, al momento actual en el que se habla abiertamente de que la exjuez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno, por cierto, para la violencia de género, ocupe una de las sillas y sea una de las grandes tapadas en esta operación de dar algo del Poder Judicial a Podemos, como le reclaman insistentemente. Entre bambalinas, los de Podemos se mueven en no dar concesiones al Partido Popular, cuando lo que de verdad quieren decir es que no cederemos a eso si no obtenemos a cambio al menos un trocito de poder en el Consejo de los Jueces. Esos son los escollos de 2 asuntos trascendentales para la España del futuro. Bueno, y con la credibilidad de su institución por los suelos, José Félix Tezanos todavía se atreve, por una parte, a arremeter contra el líder de la oposición y además a ironizar sobre aquellos que critican sus encuestas. El presidente del CIS le ha preguntado hoy al Partido Popular por qué echó a Pablo Casado si no se creen sus sondeos. En algún momento, alguno de ustedes tendrá que explicar en un libro o en un artículo por qué si las encuestas iban también para el señor Casado, como ustedes decían, y ganaba abrumadoramente en todas y todas las casas daban victoria al señor, ¿por qué le sustituyeron ustedes? Tenían una joya. Y créanme, cuando a mí me han preguntado sobre el señor Feijóo y demás y tal, yo no es que me quite una gorra y me ponga otra, pero puedo tener opiniones, y en una sociedad libre tenemos que tener la libertad.
La luz cae hoy hasta los 80,5 euros el megavatio hora, el precio más bajo desde hace un año, desde octubre de 2021. Este desplome se debe a las suaves temperaturas y a la entrada en el mix energético de energías renovables, como es el caso de la eólica. Mañana la luz sube un poquito hasta los 86,66 euros, un 7,7% más que lo que pagamos este miércoles. Y este respiro en la factura de la luz se debe a una caída en el precio del gas natural. El gas en el mercado ibérico cotiza este miércoles a 27,78 euros el megavatio hora, su valor más bajo en los últimos 15 meses. Esto implica que por primera vez la excepción ibérica no se aplicará, ya que el gas se sitúa por debajo de ese límite de 40 euros establecido por el Gobierno. Tenemos que hablar de la inflación porque nos está mordiendo, está minando nuestra capacidad de ahorro, de inversión, incluso de gasto en lo más elemental. También está afectando a productos tradicionales de nuestro ocio, del ocio que tanto nos gusta en este país. Por ejemplo, a los precios de las croquetas en los bares, a los precios de los bocadillos de calamares, en fin, de todas esas cosas que forman parte de lo cotidiano, pero que se están poniendo a un precio imposible. La lista de la compra es el desafío al que se someten los españoles todas las semanas, ya que cada vez sale más caro llenar un carrito. Con un IPC por las nubes, cocinar nuestros platos más tradicionales cuesta más que nunca. Así que si quieren preparar un plato típico español, vayan rascándose el bolsillo. Porque en comidas como las croquetas los ingredientes cuestan de media un 20% más que el año pasado. Lidera la harina con un 39,4% y le siguen la leche, los huevos o el pan rallado. En definitiva, todos los ingredientes para hacer la masa. Pero el relleno también ha subido. Productos como el jamón o el pollo se encuentran en un 11 y 19 respectivamente. Si piensan comer un bocadillo, tampoco es recomendable. El tradicional bocata de calamares también aumenta su coste. El calamar y el pan son un 14% más caros que el año pasado, a los que hay que sumarles la harina, el aceite y la sal para llegar a una media de 19%. Pero si todos pensamos en un plato tradicional español, es la paella, que también ha subido. El arroz, el pollo, el conejo y las hortalizas suben entre un 13 y un 18%, pero los ingredientes más afectados por la inflación son los condimentos, un 28,1%. Números que demuestran que la gastronomía española está por las nubes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descarta revisar los presupuestos después de las duras críticas de ayer del AIREF. La presidenta del organismo, Cristina Herrera, advirtió de carencias notables y de problemas en la previsión de ingresos de estas cuentas. Montero, lejos de hacer autocrítica, dice estar encantada con estas palabras del AIREF y asegura que cumplirán con la proyección de ingresos. Si lo que el AIREF o el Banco de España o el conjunto de los que comparecen critican al Gobierno de España es que es excesivamente cauto a la hora de plantear la proyección de ingresos para el año que viene, con unos presupuestos que se iniciaron en el mes de junio, me encanta esa crítica, así se lo digo, porque eso significará que, como el año pasado, cumpliremos con esa previsión de ingresos. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha explicado hoy que el Consejo de Gobierno de la Autonomía madrileña ha aprobado ya la deflactación del IRPF, que va a permitir el ahorro de unos 200 millones de euros a 3,5 millones de contribuyentes madrileños y que especialmente va a beneficiar a las rentas más bajas. Un asunto aprobado por el Consejo de Gobierno ha sido la remisión a la Asamblea del proyecto de ley por el cual se deflacta la tarifa del IRPF. Es algo que va a ahorrar 200 millones a los 3,5 millones de madrileños que declaran el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Va a incidir en mayor medida en las rentas más bajas, que pueda entrar en vigor este mismo año y ya tenga efectos en la declaración de la renta que todos haremos en junio, mayo del año que viene. En tribunales, Vox lleva ante el Constitucional la ley de igualdad de trato al considerar que vulnera el derecho de igualdad o el de neutralidad de la administración pública. La formación suma ya 41 recursos ante el Tribunal de Garantías.
Nos encontramos ante el Tribunal Constitucional, donde hoy Vox ha presentado su recurso número 41 ante la mal denominada Ley de Igualdad de Trato, una ley por la que se pretende imponer el sesgo ideológico ante el derecho de los padres para elegir la educación de sus propios hijos. Además, le hemos pedido preguntar a Javier Ortega Smith sobre el Real Decreto que ha aprobado hoy el Gobierno de Pedro Sánchez, que permite a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas endeudarse para hacer frente a los salarios públicos. Pensemos por un momento unos padres que no quieren, como la inmensa mayoría, que se adoctrine a sus hijos, que se les impongan sesgos ideológicos en la educación, o que prefieren una educación separada por sexos entre chicos y chicas. En definitiva, que quieren ejercer el derecho a la libertad de educación. Pues resulta que solo los padres que tienen recursos pueden llevar a sus hijos a la educación privada y en cambio la inmensa mayoría tiene que llevarlo a la educación pública, sometidos al adoctrinamiento ideológico y sectario de la izquierda y de sus políticas. Pues lo que le decimos es que lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. No consiste en seguir endeudándose, no consiste en seguir subiendo la presión fiscal, lo que consiste es en bajar la presión fiscal y en reducir el gasto político innecesario. Vamos con la guerra de Ucrania. Hoy hay dos frentes noticiables. En primer lugar, Rusia ha ordenado la evacuación de civiles y de funcionarios de la zona de Jersón. Dice que lo hace para prevenir una posible ofensiva ucraniana que los ucranianos niegan. Esta decisión de evacuar a los civiles y a los funcionarios afectará entre 50 y 60.000 personas y se llevará escalonadamente. Y al mismo tiempo, Putin ha instaurado la ley marcial en los 4 territorios donde se celebraron los referéndums de anexión que Occidente considera ilegales. El motivo de esa ley marcial dice que es para manejar mejor una economía de guerra en esa zona que permita atender de forma más eficiente las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas en lo que toca a sus suministros militares, el equipamiento sanitario y también los materiales de construcción. Y los últimos ataques rusos han provocado cortes de calefacción y de agua en toda Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado estos bombardeos a centrales eléctricas como crímenes de guerra. Ayer vimos de nuevo a los rusos apuntar ataques contra infraestructuras civiles, lo que está marcando un nuevo capítulo en una guerra ya muy cruel. El orden internacional es muy claro, se trata de crímenes de guerra, ataques selectivos contra infraestructuras civiles con el claro objetivo de cortar la electricidad y la calefacción a los hombres, mujeres y niños de la guerra con la llegada del invierno. Son actos de puro terror. El gobierno finlandés cuenta ya con el apoyo de toda la oposición para construir una valla en su frontera con territorio ruso. Lo dicen o lo hacen para frenar la inmigración irregular. La valla, que cuenta también con esas concertinas tan polémicas en España por haberlas usado en Ceuta y en Melilla, tendrá una extensión total de entre 160 y 260 kilómetros, aproximadamente entre el 10 y el 20% de la frontera común entre Finlandia y Rusia, que se prolonga por más de 1.300 kilómetros. Y Pedro Sánchez se sentará mañana finalmente con Macron para intentar convencerle para desbloquear ese gasoducto del MidCat. La reunión tendrá lugar en Bruselas, aprovechando la celebración del Consejo Europeo de Otoño, y en ella va a participar también el primer ministro portugués, además de los ministros de Energía de ambos países. Macron parece abrirse ahora a un proyecto que hace unas semanas rechazaba de plano. Para el francés se trata de un gasoducto innecesario y demasiado costoso para los países implicados. Alemania también va a presionar para que este proyecto salga adelante. Y Hungría es el primer país de la Unión Europea que va a someter a referéndum las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia por invadir Ucrania. Así lo ha anunciado el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien considera que las sanciones de la Unión Europea contra Rusia han fracasado. Todo un órdago para la política de unidad que mantienen en la Unión Europea respecto a esas sanciones a Rusia. Una vez más, Hungría muestra su descontento hacia las decisiones tomadas desde Bruselas. Viktor Orbán achaca la crisis energética y la inflación desbocada en Europa a las sanciones contra Moscú. Al final, los perjudicados por los altos precios son los de siempre. Las sanciones no se impusieron de manera democrática.
Lo decidieron los burócratas y las élites de Bruselas, pero el pueblo europeo es el que paga el precio. Por eso el primer ministro húngaro convertirá a su país en el primero de la Unión Europea que dará a la población la posibilidad de opinar sobre la cuestión, y no es el primer referéndum que convoca. Hungría va a la cabeza en este sentido porque consultamos regularmente al pueblo húngaro sobre las cuestiones europeas más difíciles e incluso le hacemos participar en las decisiones. Son 7 en total las cuestiones que estructuran esta nueva consulta. Estarán englobadas sobre todo en las polémicas sanciones al petróleo, al gas natural, a las materias primas y al combustible nuclear. Orbán afea que Bruselas acordara en primer lugar que las sanciones no abarcaran el tema energético y que a pesar de ello posteriormente decidiera prohibir las importaciones de petróleo y derivados procedentes de Rusia. Lo mismo ocurre con las sanciones al suministro del gas o de materias primas como el acero y la madera, que ya han encarecido la factura. También aparece una pregunta relacionada con la ampliación de la central nuclear de Paks, que Orbán considera una garantía de tener electricidad más barata en Hungría. Su ampliación se está llevando a cabo con la colaboración de empresas rusas y por eso desde Bruselas afirman que se debe poner fin a esa colaboración con las consiguientes nuevas subidas de los precios. Y por último, el ciudadano podrá opinar sobre las restricciones que minan el turismo. Las sanciones también están perjudicando a este sector, que ya se encontraba en una situación bastante complicada tras la pandemia. Estas son las preguntas de los cuestionarios que el gobierno húngaro envía a los domicilios, aunque no son vinculantes. Eso sí, sirven para tomar el pulso a la sociedad. El resultado se conocerá a partir de la fecha tope para enviar sus respuestas, el día 9 de diciembre. Liz Truss podría tener los días contados en Downing Street. A las peticiones de dimisión de la oposición y de parte de su partido se le suma ahora un nuevo frente. La ministra de Interior, Suella Braverman, ha presentado su renuncia alegando un error en materia de seguridad. Es la segunda dimisión en el Ejecutivo británico en un solo mes. Tal es el clima que algunos conservadores piden incluso recuperar a Boris Johnson como primer ministro del Ejecutivo. La ministra del Interior de Reino Unido, Suella Braverman, ha presentado su dimisión a la primera ministra Liz Truss en un contexto especialmente delicado en el gobierno por la fallida política económica que ya derivó la semana pasada en la salida del titular de Finanzas, a pesar de que Truss sigue aferrándose al cargo porque ella es, en sus propias palabras, una luchadora y no una desertora. Braverman asumió su actual cargo con el ascenso de Truss al poder hace algo más de un mes. La ministra saliente generó polémica después de asegurar que su sueño era ver como un avión deporta hacia Ruanda a quienes piden asilo en Reino Unido en relación a la polémica medida migratoria con la que Londres pretende enviar al país africano a quienes lleguen irregularmente al país. Así, a través de un comunicado, Braverman asegura que reconoce sus errores y muestra su preocupación por la dirección del gobierno, ya que, según afirma, se han incumplido promesas clave que hicieron a sus votantes. Son radicalmente malos los datos de la encuesta de personas sin hogar. Esta encuesta la elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué revela? Pues revela que unas 28.552 personas, para ser exactos y precisos, se encuentran sin hogar y han tenido que ser atendidas en centros asistenciales o en alojamientos pues, que se han habilitado desde lo público para que no se queden a la intemperie. Eso en datos de este año, del año 22. De esas personas, 28.552, más de 7.000 pernoctaron en espacios públicos o en alojamientos de fortuna, que es un eufemismo que encubre pues, una entrada a una entidad bancaria, un banco en una plaza, un rincón donde está un poquito más resguardada esa persona. Todo esto revela que esto va en aumento y que son ya un 24,5% más las personas sin hogar respecto a los datos que hasta ahora se consideraban ya preocupantes del 2012. Las personas sin hogar que acuden a los centros asistenciales han aumentado casi un 25% en los últimos años. Desde el año 2005, año que comenzó a realizarse este estudio, el porcentaje no ha dejado de crecer. Según el INE, el 76% de las personas sin hogar son hombres, una cifra que ha disminuido, ya que desde el año 2005 el número de mujeres ha aumentado un 6%. En total, 6.600 personas han acudido a un centro. Más llamativo es la edad que tienen. El número de los menores de 44 años ha disminuido desde 2005, pero la franja de edad donde más encontramos es en personas de entre 45 y 64 años, el 44%.
La cifra de mayores de 64 también aumenta a casi el doble desde 2012. Si buscamos su procedencia, casi la mitad de las personas sin hogar son españolas, un 50,1% frente al 49,9%. La diferencia es mínima. Entre las causas principales, el INE destaca la pérdida de trabajo o el desahucio de la vivienda, motivos que afectan mentalmente, ya que el 60% de las personas sin hogar presentan algún trastorno depresivo tras comenzar a vivir en la calle. Y hoy, 19 de octubre, el mundo celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Se trata del tumor más extendido entre las mujeres. 1 de cada 8 tienen riesgo de padecerlo, pero gracias a la detención precoz y al avance en los tratamientos, la tasa de mortalidad decrece cada año. Esperemos que esto siga siendo así a medida que avanza el tiempo. Bueno, pues mucho ánimo para las mujeres que sufren este problema. Desde aquí, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y sobre todo si deciden continuar con nuestra compañía. Y si deciden quedarse a ver a Sandro Meco con En Dos Continentes, nosotros volvemos mañana con toda la información aquí a las 9. Hasta mañana.